Mi nombre es Gabriel Jaime Sánchez. Este es el video para el punto de procesamiento digital de señales. Para hacer una separación de señales siempre es necesario implementar un filtro, ya sea porque se ha encriptado la señal, por interferencia o pérdida de datos. Vamos a ver aquí lo que son los filtros de respuesta finita. La principal característica de estos filtros es que la señal de salida depende solamente de la entrada. Esto quiere decir que si la entrada es una señal de impulso, la salida tendrá un número finito de términos. En otras palabras, la duración de su respuesta impulsiva es finita. Vemos aquí la imagen básica de la topología, por así decirlo. ¿Sí? Estos filtros son muy estables, debido a que todos los polos están en el origen y los ceros se presentan en pares de recíprocos. Si el filtro está diseñado para tener una fase lineal, existen tres métodos básicos para diseñar estos filtros: ventanas, muestreo en frecuencias y mínimos cuadrados. La gran desventaja de estos filtros es que requieren mucho procesamiento computacional, ya que requiere un orden mayor. Esto quiere decir pues que requiere más cálculos dentro de la CPU, por así decirlo. Vamos a dar un ejemplo. Aquí tenía las pruebas anteriores. Vamos a ver un ejemplo de un pasabanda. ¿Sí? Aquí tengo el código ya digitado para no perder mucho tiempo. En el pasabanda entonces podemos observar el número de impulsos que ingresa y después del pasabanda el número de salidas. En la inversión de fase igual, la misma cantidad de pulsos entrantes y la misma cantidad saliente después del pasabanda. Vamos a observar este otro. Es referente a un pasabanda con la mitad de señal Nyquist. Cantidad de impulsos entrantes, ¿sí? En la de fase también lo observamos y luego pues se pierde debido a la mitad de esta señal. Vamos a ver a continuación un pasaaltas. En el pasaaltas entonces vamos a comparar la señal de entrada o la señal de origen y la señal después del pasabanda. Después del pasaaltas. Misma cantidad de impulsos entrantes y salientes. Observemos pasabajas. Aquí observamos en el pasabajas lo mismo, la comparación entonces de la señal de origen con la señal de salida, ¿sí? Después del pasabaja, misma cantidad de impulsos salientes al igual que entrantes. Característica pues de los filtros de impulso finitos. Vamos a ver por último, o bueno, no por último, pero sí en esta parte vamos a observar un multibanda. Y aquí observamos su respuesta en magnitud. Superponiendo las señales, entonces observamos misma cantidad de impulsos entrantes y salientes, ¿cierto? Observamos aquí pues la gráfica realizada por esto. Y aquí tenemos un script realizado utilizando un filtro, pues realizando un filtro realizado con el CISO de MATLAB, ¿sí? El CISO de MATLAB o el diseño por Single Input, Single Output. Vamos a observar aquí cómo funciona este, ¿sí? Aquí vemos la interfaz de control, en donde podemos cambiar las clases del filtro, ¿sí? La arquitectura, el loop,
los datos, cuánta conversión, qué conversión le vamos a hacer. Aquí observamos entonces los polos y los ceros, en donde los queremos poner, ¿sí? Si es discreto, si es continuo, todo esto lo podemos hacer con esta herramienta que es bastante interesante. Aquí está la compensación, si yo quiero una compensación más grande, si lo quiero dinámico, y podemos observar algunas, ya pues como para esta parte gráfica, la tuneada, pues por así decirlo, vamos a organizarlo. Aquí en esta parte observamos los polos y los ceros, ¿sí? El diagrama de Bode en lazo abierto, ¿sí? Y observamos el punto de inferencia en esta parte. Entonces básicamente pues esta herramienta, que es bien interesante, hay que cacharrearle bastante para encontrarle bastante utilidad, pero aquí se pueden hacer filtros pues de muchos órdenes. Es bien interesante la herramienta. Muchas gracias.